Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, nuestro curso bíblico de todos los días, Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas, desde este segundo tomo, como le llamamos nosotros así, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por ahí tenéis entonces la ñamañamiñas en domillas echamba ese papeñan de yara yepa hoy cualcañan de pe iñe eru vivemba es para hoy potañan de jamba ese pañan de yarajana yepe cuyana peñan de recobe peñan de la pe. Nosotros, queridos amigos, hoy queremos seguir hablando y enfatizar tres versículos, el 35, mejor dicho dos, el 35 y el 36 del capítulo 7. Estos dos versículos de Hechos de los Apóstoles nos dicen: y a este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? Dios lo envió como jefe y libertador con la ayuda del ángel que se apareció en la zarza. Él los liberó obrando milagros y signos en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Hasta ahí entonces, hasta el 36. Entonces de nuevo se dan cuenta que estamos enfatizando. Esta coña ya un blasfemo, Moisés. Y aquí, sin embargo, está haciendo su autodefensa. Y desde ya el versículo 17 que encontramos aquí, ¿verdad? O sea, está contando la historia de la salvación. O sea, no hay ningún error ni de un pelito ya es ahí señandea, todo lo contrario. Omombe uja iñandea ya porque tiene síntesis por ahí tereí, omombe uja cada momento oye y la Moisés y a este Moisés y llega en el versículo 35 a quien ellos rechazaron. Pero hablando de usted y su la omombe uga tu ahí cuai pela na pe henduseya anda peya poseya pe Moisés y añande peñan de yara hoy cual casea añande hoy cual cao oiga tú a través de su siervo Moisés. Son ustedes entonces los que no le quieren hacer caso, son ustedes los que no están queriendo seguir. Y en el fondo, cuando uno mira esta actitud, ¿verdad?, de este pueblo, o esta actitud no solamente del pueblo, sino que de los jefes, los que están al frente, porque aquí los que le están, recuerdan, vamos a mirar un poco en el capítulo 7, el sumo sacerdote, ¿viste?, le preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que estos dicen? Y ahí comienza desde Abraham toda esta historia, pero de quien más está hablando hasta ahora es de Moisés, de quien ellos justamente decían que hay de Moisés, hay pueblo blasfemando contra Moisés,
Hay poñe Eva Inda contra Moisés, y sin embargo aquí lo único que está haciendo es mostrarnos cuál es esa historia de la salvación y cómo Dios le elige a Moisés para que pueda liberar a su pueblo. Y este versículo 35-36 es una joya, ¿verdad?, de síntesis del accionar de Moisés, a quien ellos rechazaron, les echan cara y les está diciendo, mira que ellos le rechazaron a Moisés, los propios israelitas, sus propios hermanos. Entonces se está refiriendo a los que están no solamente al frente de la comunidad, sino que el mismo pueblo que le rechaza a Moisés. ¿Quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? Diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? Es una forma de echar en cara y de decir, da pehendusei, da peyaposei, con ala bellejina, contra Moisés o contra la propuesta de Dios, porque es Dios el que está proponiendo, ¿verdad?, al pueblo, pero a través de Moisés. Dios, sin embargo, lo envía como jefe y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Dios entonces le va a enviar al ángel que se le apareció en la zarza. Es decir, hay un trabajo, es decir, aquí entonces continúa esta historia. Dios que le habla, Dios que le da fuerza, o ya puedan peñan de yara, o las envía pona. En el 36, Él los liberó obrando milagros y signos en Egipto. Imagínense, entonces, aquí está aceptando y está diciendo directamente que el accionar de Dios es un accionar concreto, es un accionar positivo. Lo que Moisés está haciendo es cumpliendo lo que Dios le pide. Él los liberó obrando milagros y signos en Egipto. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
Renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. 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 Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro el profeta Isaías, ya en los últimos capítulos, el tercer Isaías, del capítulo 56, del 1 al 3, luego del 6 al 8. El profeta Isaías, Dios nos salva. Así habla el Señor: observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación y ya está por revelarse mi justicia. Feliz el hombre que cumple estos preceptos y el mortal que se mantiene firme en ellos, observando el sábado sin profanarlo y preservando su mano de toda mala acción. Que no diga el extranjero que se ha unido al Señor: el Señor me excluirá de su pueblo. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza. Queridos amigos, qué hermoso es lo que el Señor nos está diciendo. Primero nos recuerda, esto es para nosotros
la aplicación directa de esta profecía de Isaías a la venida de Dios en medio de nosotros, es decir, la encarnación. Pero para eso nos pide una estrategia importante y una preparación del corazón. La estrategia de comenzar a caminar hacia una verdadera conversión. Y esto es lo que nos está diciendo a través del observen el derecho y practique la justicia. Esta es la condición que el Señor nos va pidiendo. Estamos tan cercanos en este domingo, vamos a estar nosotros votando, queridos amigos, y vamos a votar con B larga a todos aquellos que son corruptos y que siempre estuvieron en la corrupción y ahora se están presentando, ¿verdad?, como ovejitas, como lobos, mejor dicho, vestidos de ovejitas. Porque aquí nos está llamando justamente a observar el derecho y a practicar la justicia. El derecho y la justicia quiere decir también darnos cuenta de la realidad, porque cada fruto se conoce justamente, ¿verdad?, qué clase de árbol es por ese fruto que está dando. Y el fruto que tenemos actualmente de tanta gente que nos está llevando a la pobreza, pero no solamente una pobreza material, sino que una pobreza también espiritual, una pobreza en los valores y en los principios mismos. Entonces, queridos hermanos, es una linda oportunidad que el Señor nos está dando. Esto quiere decir lo que es preparar la verdadera Navidad, el nacimiento de Dios, el nacimiento de Cristo en nuestra sociedad, en nuestra familia y en nuestros corazones. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ante los desafíos de la familia actual y desde su experiencia pastoral, ¿qué orientaciones nos quisiera dar para acompañar mejor a aquellos hermanos y hermanas que aún no se sienten acogidos en nuestra Iglesia? Y así también a novios y familias, de manera que lleguen a ser propuesta viva e irresistible para los que buscan un camino de plenitud. La familia, el matrimonio, nunca fue tan atacado como ahora. Atacado directamente o atacado de hecho. Puede ser que me equivoque, pero que la familia está golpeada y a la familia se la golpea y a la familia se la bastardea como, bueno, sí, es una manera más de asociación, pero se puede llamar familia a todo, ¿no? Además, cuánta familia herida, cuánto matrimonio deshecho, cuánto relativismo en la concepción del sacramento del matrimonio. Una crisis de la familia, crisis porque le pegan de todos lados y queda muy herida. ¿Qué podemos hacer? Sí, podemos hacer buenos discursos, declaraciones de principios, a veces hay que hacerlos, ¿no es cierto? Las ideas claras, miren, esto que ustedes están proponiendo no es matrimonio. Es una asociación, pero no es matrimonio. O sea, a veces hay que decir cosas muy claras y eso hay que decirlo. Pero la pastoral de ayuda solamente, en este caso, tiene que ser cuerpo a cuerpo. O sea, acompañar. Y esto significa perder el tiempo.
El gran maestro de perder el tiempo es Jesús, ¿no? Ha perdido el tiempo acompañando para hacer madurar las conciencias, para curar heridas, para enseñar. Acompañar es hacer camino juntos. Se ha devaluado el sacramento del matrimonio, la reducción del sacramento al rito. Entonces, se da que el sacramento, bueno, es un hecho social, lo fuerte es lo social. ¿Cuántas veces yo he encontrado aquí, en la vida pastoral, ¿no? Gente que no, ¿por qué no te casás? Están conviviendo, ¿por qué no te casás? No, es que hacer la fiesta, esto, no tenemos dinero. Entonces, lo social cubre lo principal, que es la unión con Dios, ¿no? En Buenos Aires me acuerdo que unos curas me dieron la idea, entonces estos curas muy pastores, para ayudar a esto, a la hora que quieran, terminaba la ceremonia civil, pasaban por la parroquia, matrimonio eclesiástico. O sea, es un ejemplo de facilitar. Facilitar la preparación. No se puede preparar novios al matrimonio con 2 encuentros, con 2 conferencias. Eso es un pecado de omisión de nosotros, los pastores y los laicos que realmente estamos interesados en salvar a la familia. La preparación al matrimonio tiene que venir muy lejos, acompañar novios, acompañar, pues siempre cuerpo a cuerpo y preparar, saber qué es lo que van a hacer. Muchos no saben lo que hacen y se casan sin saber qué significa, las condiciones, qué prometen. Y esto, ponerle encima esta cultura del provisorio que estamos viviendo, no solo en la familia, sino también entre los curas, ¿no? Se le presentó un muchacho excelente y que quería ser cura, pero nada más que por 10 años, después volver. O sea, es la cultura del provisorio, es a tiempo. El para siempre como que se olvida. Hay que recuperar muchas cosas en la familia herida de hoy día, muchas cosas, pero no escandalizarse de nada de lo que sucede en la familia. Dramas familiares, destrucciones de familia. Los chicos, ¿somos conscientes los pastores de lo que sufre un chico cuando los papás se separan? Son las primeras víctimas. Entonces, ¿cómo acompañar a los chicos? ¿Cómo ayudar para que los padres que se separan no usen de rehenes a los chicos? ¿Cuántas psicologías pseudopatológicas de gente que destruye con la lengua a los demás vienen de haber sido educados del papá hablándole mal de la mamá y de la mamá hablando mal del papá? O sea, que son cosas que hay que acercarse a cada familia, acompañar. Y hay situaciones variadas hoy día, ¿no? Se quedan en su casa, tienen su novia o su novia, pero no se casan. Una mamá me decía, padre, ¿qué puedo hacer para que mi hijo que tiene 32 años se case? Bueno, primero que tenga novia, señora. Sí. Tiene novia, pero no se casa. Y bueno, señora, si tiene novia y no se casa, no le planche más las camisas, a ver si así se anima, ¿no? Yo he visto en mi misma familia convivencias part-time, de lunes a jueves con mi novia y de viernes a domingo con mi familia. O sea, son nuevas formas totalmente destructivas, limitadoras de la grandeza del amor del matrimonio, ¿no? Bueno, y como eso vemos tanto, convivencias, separaciones, divorcios. Por eso la clave de cómo ayudar es cuerpo a cuerpo, acompañando, no haciendo proselitismo, porque eso no resulta. Acompañar, paciencia, y una palabra hoy, una actitud mañana, no sé, les sugiero eso.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros estamos hablando aquí sobre la figura de Moisés, versículos 35-36. Ellos habían rechazado a Moisés, ellos preguntan quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro. Sin embargo, Dios lo envió como jefe y libertador con la ayuda del ángel que se apareció. Y ahí ya te cuentan, va epalo ya po lleva. Entonces, hoy acá lleva un hoy acá ñande pela ñande yara o ya po vive. Él los liberó obrando milagros y signos en Egipto. Él los liberó. Pero entonces es siempre a través de esta fuerza de un Dios que mueve el corazón de Moisés. Entonces Moisés los libera. En el Mar Rojo, en el desierto, durante 40 años. Y de este mismo Moisés dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Qué interesante, aquí vuelve entonces a retomar. Esta es una de las frases excepcionales, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en el Nuevo Testamento. Aquí en realidad con esta historia de la salvación no es solamente la historia de la salvación, sino que aquí hay una reinterpretación. Aquí el autor sagrado, es decir, Lucas, que está escribiendo y que está recordando todo el discurso de Esteban y pone en boca de Esteban nada más y nada menos que toda la historia de la salvación, nos muestra y nos está diciendo cómo Dios se preocupa de su pueblo y cómo Dios está actuando con su pueblo. Él suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Esta es la forma, pero maravillosa entonces, de justificar y de decir, de subrayar y de mostrarnos. A ver, a esa capa me peñan de yara y ma que hoy peñan de yara, o mombe uma que hoy de que él mismo suscitará de entre ustedes un profeta. Va a suscitar entonces un profeta, pero es siempre ¿quién? Es el Señor, es Dios entonces el que está suscitando a este profeta. Y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario en el monte Sinai. Él hizo de intermediario en el monte Sinai. Esto sí que es mucho mejor todavía, ¿verdad? Porque aquí nos da a entender, cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, ¿verdad? Moisés que actúa, es el intermediario. Nosotros hablamos mucho de la figura de Moisés, a Peña Presentagori, como el pontífice ábego o de Lucas, en este discurso que pone en boca de Esteban, nos está diciendo y nos está presentando directamente a un Moisés como intermediario. Es el que camina, es el que ayuda, es el que guía, a él atendo taina, hoina, hoy cuibeta peina, hacia dónde, hacia la tierra prometida, lo que Dios había prometido a su pueblo. Cuál añade promesas y no pepe la añade ñanguajena, él atendo taina, oñe muy lleva, en donde pecueras oñe puno o guatao hoy güey. Y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario en el monte Sinaí. Moisés como intermediario, Moisés aquí entonces como pontífice, que trae por una parte a Dios para el pueblo y lleva el pueblo junto a Dios. Intermediario, pontífice, puente dice la pontífice lleva. Y así él hizo de intermediario en el monte Sinaí hasta el día que le habló. ¿Con qué cosa? Y él le habló a nuestros padres y recibió las palabras de vida que luego nos comunicó. Bueno, siempre es lindo leer y entender esta reinterpretación que está haciendo Esteban, porque Esteban aquí lee desde una óptica
del diálogo entre el cristianismo y el judaísmo, ¿verdad? En este versículo 38, y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, el pueblo, Osema, o Yelierama, o Joma, o Watata Mahibein, o Jota Mahibein, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Ahí en el desierto ellos están congregados. Él hizo de intermediario en el monte Sinaí. Hace de intermediario en el monte Sinaí. Quiere decir que Moisés no se queda ahí paradito y diciendo, bueno, Dios nos va a liberar, entonces anda a anunciarles, o pues obviamente en un anuncio, no. En este anuncio, por una parte significa llevar la buena noticia al pueblo para que pueda ayudar, pueda caminar, pero no se queda ahí, sino que después caminan juntos, van juntos. Y es aquí entonces donde Moisés le está mostrando, ¿verdad? Y le está diciendo, peala ñandella pomana, peisha ñandella guatana, a peisha ñandellara, o yirure ñandea lleva, peñandere cobe pehuana. Volvemos enseguida con más ñandellara ñe, Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. El Papa cumple 86 años. Nació el 17 de diciembre de 1936 en el porteño barrio de Flores, en Argentina. Desde que se convirtió en Papa, Francisco ha pasado algunas veces su cumpleaños con niños del Hospital Pediátrico Bambino Gesù. El año pasado Francisco no tenía muchas dificultades para caminar, pero los 85 años no han sido amables con su rodilla. Debido a sus dolores, este año se ha desplazado a menudo en silla de ruedas. El Papa ha dicho que no se plantea en este momento operarse la rodilla porque en 2021 tuvo problemas con anestesia en su cirugía de colon. Pero los dolores no son un impedimento para la agenda del Papa. Al final de enero hará un viaje de una semana a África, concretamente a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Y en agosto hará un viaje más corto a Lisboa por la Jornada Mundial de la Juventud. Todo esto a pesar de que al volver de Canadá, el Papa dijo que debe bajar el ritmo de sus futuros viajes. Non credo che possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima, no? Credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare un po'. Pero la agenda del Papa no da señales de relajarse. También participará en los preparativos para la fase universal del Sínodo de Obispos. Sucederá en Roma en octubre de 2023. A sus 86 años, Francisco planea mantenerse tan ocupado como siempre. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Llega la Navidad, un himno de esperanza al mundo cantará. Es tiempo de abrir nuestro corazón y recibir al Salvador. Llega la Navidad, tiempo de alegría y solidaridad, tiempo de dar amor y compartir el pan, es tiempo de felicidad. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Llega la Navidad, es tiempo de llevar un mensaje de paz. Los ángeles anuncian que ha nacido ya el Salvador de la humanidad. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya nació Jesús. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Ha nacido Jesús, aleluya, ha llegado a la tierra la paz. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Ha nacido Jesús, aleluya, ha llegado a la tierra la paz. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya nació Jesús. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Feliz Navidad. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón,
que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, la teología de Lucas. Segundo tomo, le llamamos nosotros así, Hechos de los Apóstoles. El primer tiempo es el tiempo de Dios, todo el Antiguo Testamento, las promesas. Peñande Yara, llevo igual, Peñande Yara, Moía, Peñande Pope, Peñande Sepeisa, Aipota, Bella, Poseame, Baitema, Bem. El segundo momento es entonces la venida del Hijo, es decir, la acción de Jesús, la segunda persona. Es Jesús, Dios Hijo, ¿verdad? El Hijo, el Padre, el Hijo. Y esto lo encontramos plasmado en el Evangelio de Jesucristo, el segundo tiempo, el segundo momento. Y luego tenemos el tercer momento, que es el de la iglesia, es decir, de la comunidad. Vaya con Ñande Yara Ñande pues se nota cómo es el mismo Dios, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la fuerza del Espíritu Santo, pero que trabaja ya en la comunidad. Ustedes serán mis testigos, ustedes van a llevar adelante este Evangelio. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, nosotros estábamos mirando anteriormente que este Moisés era a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y por juez? Más verane no hay malane, muy aina ave como tendota. En síntesis, ñande ya eso es más bionde yo ama orero yapona, ese para yapona, ¿verdad? Y entonces, este es el ángel que se le había aparecido en la zarza. Lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Hechos prodigios y señales durante todo ese tiempo, 40 años. Ahora, este Moisés, a quien ustedes han rechazado, aunque Israel había rechazado a Moisés y su liderazgo, Dios designó a Moisés con señales inconfundibles, incluyendo la zarza ardiente en el desierto. Entonces aquí podemos mirar plan de salvación, podemos hablar de voluntad de Dios, podemos hablar de intervención de Dios, podemos hablar entonces del querer de Dios para con su pueblo. Por eso dice, designa a Moisés. Esto también es interesante que tengamos en cuenta, porque el hecho de designar a alguien, en este caso, el hecho de designar a Moisés siempre con señales inconfundibles, incluyendo la zarza ardiente en el desierto, incluyendo la zarza ardiente en el desierto. Estas son las señales, señales que son inconfundibles, incluyendo la zarza ardiente en el desierto. Moisés los sacó. ¿Por qué se subraya este? Moisés los sacó. Aunque Israel rechazó a Moisés en lo que podría llamarse su primera venida, él siguió siendo libertador elegido de Dios para Israel. Moisés sigue y seguirá siendo, ¿verdad? Y en la Biblia nosotros sabemos muy bien Moisés, cómo se presenta, es el padre en la fe, es el que encamina, ¿verdad? Y el que va formando el pueblo, lo va liberando, le va haciendo tomar experiencia, le va a hacer tomar entonces lo esencial y lo fundamental para que los tendotas, los que están al frente, puedan guiar a su pueblo. Hoy manda la hombre cuando es independiente para Japón, porque la dente de Joare Moñe pues no piensa porque yo pienso, porque yo quiero, porque a mí me gustaría. Aquí cuando hablamos de la comunidad estamos hablando de todo un pensar juntos, y ese pensar juntos que después nos tiene que mover y nos tiene que hacer que las cosas funcionen, ¿verdad? Moisés lo sacó, aunque Israel rechazó a Moisés en lo que se refería a llamarse su primera venida. Él siguió siendo el libertador elegido de Dios para Israel.
Él continúa, después está yo bebé, la lleva. O esa caña de un trabajo continuo, ir adelante, mostrar, demostrar, vivir. Y bueno, esto es lo que nosotros vamos encontrando, ¿verdad? Aquí es tan interesante, ¿verdad?, como Lucas nos va presentando. Y continúa después, ¿verdad?, porque aquí dice que Dios suscita dentro de ustedes un profeta semejante a mí, dice. Cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, Él hizo de intermediario en el monte Sinaí entre el ángel que le habló y nuestros padres, y recibió las palabras de vida que luego nos comunicó. Aquí de nuevo una síntesis sobre Moisés y este interés que tiene por el pueblo, esa o blasfemia o lo que sea, como vinieron a presentar ahí, de una falsa forma. Pero nuestros padres no solo se negaron a obedecerle, sino que lo rechazaron, y sintiendo una gran nostalgia por Egipto, dijeron a Aarón: fabrícanos dioses que vayan al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a ese Moisés. Volvemos de nuevo enseguida con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. abrazar tu voz.
dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando la parte del discurso que hace Esteban. Y aquí se nos presenta toda la historia de la salvación. A pesar de que en el capítulo 6, versículo 11, decían de que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído hablar mal, hablar contra Moisés y contra Dios. Pero sabemos muy bien que aquí en este discurso se nos presenta todo lo contrario y nosotros que vamos leyendo. Esto es para decir simplemente que uno busca justificación. Vaya justificada y eres bala dos ya poseando en Dulce Ñande Yara no es que no saben, sino que Ñande pide hasta tendría que ser entonces tendríamos que ser muy flexibles, ¿verdad? Tendríamos que tener ese corazón, tendríamos que tener esa posibilidad, ¿verdad?, de dar pasos importantes en reconocer a un Dios que nos quiere reconocer, a un Dios que nos ama reconocer, a un Dios que nos acompaña en todo momento, ¿verdad? Desde el 37 al 41, el repetido rechazo de Israel a Moisés. Del 37 al 41 nos va diciendo eso. Justamente dice, y este mismo Moisés hizo a los israelitas, Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario en el monte Sinaí entre el ángel que le habló y nuestros padres, y recibió las palabras de vida que luego nos comunicó. Pero nuestros padres no solo se negaron a obedecerle,
sino que lo rechazaron. Y sintiendo una gran nostalgia por Egipto, dijeron a Aarón: fabrícanos dioses que vayan al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a ese Moisés. Ese Moisés, ¿qué cosa había hecho? Justamente Moisés, que les había ayudado. Pego la tendotaina, pero ni iba que no de pecuena, ¿verdad? Y sin embargo, ellos después que le habían directamente dejado de lado, incluso cuando sube, ¿verdad?, a la montaña para traer las tablas de la ley, y ahí es donde ellos dicen en el versículo 40, dijeron a Aarón: fabrícanos dioses que vayan al frente de nosotros, fabricáñanle, porque no sabemos qué le ha pasado a ese Moisés. Ella da ahí, y entonces que el evangelista está hablando mal, sino que al contrario, aquí hay siempre esa fuerza de comunión, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Ofrecieron entonces un sacrificio al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Esto es lo que pasa con el famoso becerro de oro. Entonces, Anina la ya culpa se vea lleva, porque muchos le culpan a Dios de su, entre comillas, vamos a decir así, de su desgracia o de una situación en que se encuentra, una situación de decaimiento espiritual, una situación de alejamiento de Dios. Pero en el fondo, ni catú y de ya caña, ni catú a ver la ñamon boa lleva peñan de ya lo muari. Allá es allá ya, o allá es bien para el peso, para el NMS, para el NMS. No. Aquí nos hace entender que somos nosotros entonces los responsables de la ñamongu eana, auero guatana peñan de ya ea, porque ya huero vía. Esa es la convicción, ¿verdad? Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Dios se apartó de ellos y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Como está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios durante los 40 años que estuvieron en el desierto? Por el contrario, llevaron consigo la carpa de Moloc y la estrella del dios Refán, esos ídolos que ustedes fabricaron para adorarlos. Por eso yo los deportaré más allá de Babilonia. Bueno, se dan cuenta aquí, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad?, cómo hace toda esta reflexión y llega hasta el final, ¿verdad? Entonces, primero hasta el 41, cuando nosotros decíamos entonces, fabricaron un ternero de oro, ofrecieron en sacrificio al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Aquí insistimos sobre el repetido rechazo de Israel. ¿A quién? A Moisés. Repetido rechazo que tienen con Moisés. Y por eso demuestra muy bien y muy claramente, ese mismo Moisés dijo a sus israelitas: Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario en el monte Sinaí entre el ángel que le habló y nuestros padres, y recibió las palabras de vida que luego los comunicó. Las palabras de vida que luego los comunicó. Y así, entonces, queridos amigos, este capítulo 7, que es tan interesante como un resumen, decíamos nosotros, del Antiguo Testamento, y al mismo tiempo, como ya hemos leído bastante, nosotros comenzamos ya allí, y mañana en otros cursos bíblicos, y estamos viendo parágrafo por parágrafo, que es mentira, que viene aquí Esteban Dalle, viene a blasfemar contra la figura de Moisés. Si es todo lo contrario, ¿verdad? Aquí por lo menos en esta autodefensa, así como nos presenta y nos está diciendo lo que Esteban enseña, pero lo que él está enseñando porque él ha vivido. Incluso en duda, a pero en durirea o echarirea lleva con anga eomombe uina hoy cual camaba peñan de yara. Hace una síntesis y hace una lectura muy interesante, ¿verdad?
la lectura interesante de Dios para con su pueblo. Entonces va pasando el 38, cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, le hizo de intermediario. Qué lindo también esto, ¿verdad? El hecho de que Moisés aparece como ese intermediario, decíamos. Hoy pues cuijan guaya la yandera, pero hoy cuijan guaya peyandere coñande, yandere noi, yaguatajan guendi, y sobre todo para llegar a ese monte, porque recuerden que el monte siempre ha significado la presencia de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir estudiando más estos capítulos que nos invitan también a nosotros a reflexionar bien y después llevarlo a nuestra propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.